Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan la agenda de noticias en nuestro país, con el añadido, en esa fecha singular, recordando los 197 años de la firma del Acta de la Independencia de nuestro país. Desde el 6 de agosto de 1825 se firma precisamente este Acta de la Independencia que da la posibilidad de establecer una vida independiente para nuestro país. Los actos conmemorativos oficiales se están llevando adelante en la capital del país, en la ciudad de Sucre. Ya nuestras autoridades nacionales, las primeras dos autoridades nacionales, han enviado su mensaje a la nación. Inicialmente el vicepresidente David Choquehuanca y en segundo lugar el presidente de nuestro país, Luis Arce Catacora, han estado participando de la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la capital de nuestro país, con mensajes importantes que se han registrado en esta ocasión, en esta jornada, dando cuenta de la situación que se ha registrado hasta el momento en nuestro país en estos 197 años de vida independiente. Pero el programa no se detiene, el programa va a continuar adelante en función de lo que supone precisamente los temas que forman parte de la agenda de noticias. Inicialmente vamos a hacer referencia precisamente a este aniversario patrio y la situación nacional. Estaremos realizando una evaluación del mensaje presidencial, al igual que también del vicepresidente David Choquehuanca. En segundo punto, vamos a estar realizando una evaluación también acerca de las posturas encontradas respecto al tema del censo de población y vivienda en nuestro país, que está generando también distintos elementos de controversia. Y finalmente, un recuento de algunas variables ante eventuales niveles de conflictividad social que se pueden presentar en el escenario, algunas acciones de protesta incluso que están siendo anunciadas para la semana entrante. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y previamente, como es usual en el programa, hemos realizado un sorteo para establecer el orden de participación de nuestros invitados. En ese contexto, vamos a dar la bienvenida inicialmente al Coordinador Nacional de Soberanía y Libertad por Bolivia, don José Luis Bedregal. Y también vamos a darle la bienvenida al abogado, exalcalde, exdiputado nacional, don Juan del Granado. Y finalmente al abogado constitucionalista, don Israel Quino. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra inicialmente al coordinador de Sol.bo, don José Luis Bedregal. Muchas gracias por su participación en Diálogo en Panamericana. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, José Luis, a toda la audiencia de Radio Panamericana a lo largo del país y del mundo. Primero, un saludo a
el doctor Israel Quino, con quien vamos a compartir por primera vez la mesa, y por supuesto al doctor Juan del Granado, exalcalde además de esta querida ciudad. Un gran saludo a ambos, y a la inmensa audiencia de Radio Panamericana, que hoy seguramente, como todos, estamos celebrando este 6 de agosto, así que un especial abrazo a los bolivianos que están fuera de nuestras fronteras, seguramente añorando estar acá en su patria para compartir estos momentos tan bonitos que tiene cada una de nuestras regiones que amamos tanto a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, un saludo a toda la bolivianidad a lo largo y ancho de nuestras fronteras, y mucho cariño a los bolivianos que están residiendo fuera de las mismas. Bueno, ya entrando en materia, creo que hemos escuchado un discurso de las dos principales autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, que guardan relación a lo que todos esperábamos, y no nos ha brindado mayores elementos de sorpresa, digamos así, o de expectativa que pudiera generarse en la audiencia y en la opinión pública en general. A ver, creo que el discurso del señor vicepresidente ha sido consecuente en su lógica y en la filosofía, en la forma que tiene de ver el mundo, siempre haciendo referencia no solamente a los hechos históricos que preceden a la creación de la República de Bolivia, nuestra actual república que cumple 197 años de existencia, con esa denominación, pero con una nueva también, que sobreviven en la Constitución ambas, lo cual ya nos genera una particularidad. Pero esta república, creada hace 197 años, pues ha sido analizada desde el discurso vicepresidencial, haciendo referencia incluso a la época del Incario, la posterior llegada de los incas, la presencia de los pueblos aymaras sometidos al imperio incaico, etcétera, etcétera, en un intento por llamar nuevamente a las formas de organización social y políticas del pasado, reivindicándolas ante lo que él considera un fracaso de la democracia occidental, un fracaso del capitalismo, y que estaríamos en postrimerías, en puertas, si se quiere, del derrumbe de esta democracia liberal, de esta democracia occidental, y de todo el sistema capitalista que hoy se ha impuesto en el mundo. En el caso del discurso del vicepresidente, insistiendo en el mismo, esa filosofía que plantea es muy interesante. Sin embargo, esta que ya hemos escuchado además en varias oportunidades, en varios 6 de agosto, lastimosamente al parecer no es escuchada por sus propios correligionarios. Se habla mucho de diálogo, se habla mucho de una cultura de paz, de una cultura de integración, de la suma de energías, de sinergias, pero que lastimosamente en la práctica no se ve reflejada esta visión. Una visión que, insisto, filosóficamente es muy interesante, con una alta carga humanista, y que por supuesto tiene mucho que ver o tiene muchas coincidencias también con otras filosofías, otros pensamientos de orden occidental. Sin embargo, reitero, no estamos viendo que esta propuesta, esta visión se plasme en el día a día, en el accionar del movimiento al socialismo, y tampoco en el accionar del actual gobierno, es decir, de esa burocracia instalada en el poder estatal, que lo que menos hace, menos logra, es generar espacios de diálogo, generar espacios de concertación, acuerdo, y por lo tanto construir una cultura de paz, que es la que proclama y llama el vicepresidente, y con la que seguramente la mayoría de los bolivianos estaríamos de acuerdo. Pero no hay estas mesas de acuerdo, estas mesas de concertación que nos permitan construir una sociedad de paz. Lo mismo ocurre en el manejo del aparato estatal. El vicepresidente reivindica una forma de ejercicio del servicio público al servicio de la población, del bienestar común, etcétera, etcétera, y lo que vemos más bien en el día a día es todo lo contrario, ¿no? Un aparato estatal, una burocracia estatal más bien centrada en el beneficio de sus operadores, de sus autoridades, de sus miembros,
incluso muy vinculados a la corrupción, a la ineficiencia, a la ineficacia en la atención al público, en la atención de las necesidades de la población, lo que nos muestra, reitero, José Luis, una distancia muy grande, lastimosa distancia, por cierto, entre lo que el vicepresidente reivindica desde esta mirada de los pueblos andinos esencialmente, ¿no? Pero que, reitero, en términos de valores tiene pues absoluta coincidencia con cualquier otra filosofía de carácter humanista, por más occidental que ésta sea. Todos queremos diálogo, todos queremos solidaridad, todos queremos paz, todos queremos construir una cultura con estas características, los cristianos, los hindúes, los musulmanes, todos tenemos esa coincidencia, pero una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Yo creo que aquí corresponde que el vicepresidente en sus círculos de influencia trate de mostrar que su discurso se puede llevar a la práctica, ¿no? La Biblia sabiamente dice: séme fiel en lo poco y me serás fiel en lo mucho. Y eso es lo que necesita la sociedad boliviana, ver que en los entornos del vicepresidente, ojalá fuera en todo el gobierno, ojalá fuera en el partido en función de gobierno, se aplica lo que él señala cada 6 de agosto. Se aplica esa filosofía de construcción de escenarios de diálogo, de paz, de concertación, etcétera, porque entonces todos nos veríamos beneficiados. Entonces creo que aquí lo que queda del discurso del señor vicepresidente es esa distancia entre lo que él proclama, lo que él reivindica, con lo que podemos muchos seguramente coincidir, más allá de las filosofías que imperen en nuestro pensamiento, pero que lastimosamente están bastante distantes de la práctica en función de gobierno como en función de acción política por parte de los operadores del movimiento al socialismo. Ya iniciando el análisis, porque creo que no ha habido mayores novedades en el análisis del señor vicepresidente, en el discurso, del señor vicepresidente, tenemos que pasar al análisis del discurso presidencial, que desde mi perspectiva tampoco ha tenido grandes aportes o elementos que nos pudieran generar algún tipo de expectativa. Se esperaba, por supuesto, que lo que presente es un discurso que intente posicionar esto que está bombardeado, José Luis, por la publicidad gubernamental. Hoy por hoy pareciera que el gobierno intenta ya entrar en un escenario preelectoral posicionando una idea, y la idea clave es la reactivación económica, un modelo económico absolutamente exitoso. No solamente vemos esta publicidad en los medios tradicionales, televisión, radio, lo vemos en miles de gigantografías a lo largo del país, y al parecer esta va a ser la línea discursiva con la cual pretende el presidente Arce o el movimiento al socialismo plantear su reelección el 2025. Y por lo tanto, consecuentemente, el discurso de hoy ha estado esencialmente centrado, mucho más moderado en términos políticos que los anteriores discursos. No hemos visto estas escenas escandalosas que hemos tenido que soportar los bolivianos en los últimos aniversarios del 6 de agosto. Eso es bueno reconocerlo. Y como se esperaba, ha estado centrado esencialmente en los logros económicos presentados por las cifras del señor presidente a través de los informes que le han otorgado los distintos ministerios. Ahora, si bien estas cifras son muy interesantes respecto a los años pasados, respecto a lo que podría significar los resultados y logros del modelo, aquí lo que vamos a tener que analizar hoy, José Luis y distinguida audiencia de Radio Panamericana, es si esta realidad presentada por el primer mandatario guarda relación con la que la familia boliviana, las miles, decenas de miles de familias, cientos de miles de bolivianos que nos están escuchando hoy, concuerda con esa realidad en las calles, en los mercados, en la familia, porque el presidente nos ha mostrado cifras que realmente son positivas, ¿no? Que, como él señala, vendrían a corresponder a la tercera economía de mayor crecimiento en la región, ¿no? Con niveles de disminución de empleo a prácticamente 4 de cada 10, de cada 100 bolivianos solamente no tendrían empleo, no tendrían ocupación. De cada 100, imagínense, estaríamos hablando de que
el 96% de los bolivianos hoy por hoy tienen empleo, y comenzando solamente por el análisis de ese dato, José Luis, y preguntándole a las bolivianas y bolivianos cuántos parientes, miembros de nuestras familias, amigos, vecinos tenemos hoy buscando desesperadamente empleo, vamos a poder contrastar con las cifras que nos ha dado el señor presidente. Nos ha dado, por ejemplo, un dato: la inflación 1.5, la más baja de la región. Pero cuando nos ponemos a pensar cuál era el precio de la carne a principio de año o en estas mismas fechas el año pasado, por debajo o bordeando los 30 bolivianos, y hoy por encima de los 35 bolivianos, entonces inmediatamente se cae esa información. No podemos hablar de datos simplemente sin contrastarlos con la realidad que vive la familia cuando va al mercado, cuando encuentra que la carne ya no cuesta 30, subió a 35, subió a 37, subió la beterraga, subió la papa, subieron los productos. Entonces, cuando una autoridad le dice al ciudadano, no, la inflación es la más baja, es de apenas 1.5, entonces pues el ciudadano dice, bueno, ¿en qué lugar? ¿Dónde es eso? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir para que yo sea parte del 96% de bolivianos que tienen empleo digno? Porque ocupación, que además es lo que más hay de ese 96%, si es que esa es la cifra, es una ocupación generada por bolivianos ante el desempleo que crean su propio empleo, vendiendo pastillas, vendiendo hamburguesas, lavando carros, etcétera, etcétera, una ocupación con bajos niveles de ingreso, de mala calidad, etcétera, etcétera, pero que además, en la medida de que va siendo más formal, se tiene que enfrentar con el propio Estado. Los pequeños emprendimientos inmediatamente tienen que enfrentarse a impuestos, a la alcaldía, al CEDES, etcétera, etcétera, para tratar de sobrevivir y, sobre todo, generar otros empleos. Es decir, la situación de empleo no ha sido adecuadamente presentada. Es una cifra muy alentadora, muy positiva, pero que contrasta con la realidad que vive cada una de las familias bolivianas que hoy nos está escuchando, y por supuesto cada empresario, cada emprendedor que hoy está cerrando, está disminuyendo trabajadores, que no puede pagar los alquileres, etcétera, etcétera, y que vemos en nuestras ciudades capitales de departamento cómo cada vez hay más tiendas con el letrero "se alquila", cuando hace unos meses atrás, José Luis, eran negocios que estaban funcionando con muchísimo esfuerzo y que terminaron cerrando. Por lo tanto, termino con esto, la realidad no parece concuasar, no parece coincidir con esos datos positivos que nos ha dado el señor presidente. Habrá que analizarlos. No digo que todos son absolutamente cuestionables, pero lastimosamente también esta falta de institucionalidad estatal, la ausencia de credibilidad en los organismos estatales, hoy nos ponen en esta situación de tener que dudar de las cifras cuando las contrastamos con la realidad que vive cada una de las familias bolivianas que hoy nos escuchan. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don José Luis Bedregal por este primer aporte, primer apunte, su primera participación en el programa de este fin de semana. Le damos la palabra ahora al doctor Juan del Granado para que pueda dar cuenta también de este primer punto del programa. Tiene que ver precisamente con el aniversario patrio, la situación actual de nuestro país y obviamente el análisis del mensaje tanto del vicepresidente como del presidente de nuestro país. Adelante, doctor Juan del Granado. Bueno, un saludo especial al panel que nos acompaña, a José Luis, a la radio, pero de manera especial pues a todos y cada uno de los bolivianos que nos están escuchando este 6 de agosto y que, como todos, tenemos un aire festivo. El 6 de agosto es una fecha de reafirmación nacional, es una fecha de reafirmación de las convicciones ya no solamente democráticas, sino de las convicciones patrióticas de todos los bolivianos sin excepción. Creo que es una fecha que hay que relevarla porque es una fecha en la que tenemos que reiterar nuestro compromiso con el país, nuestro compromiso con la vida democrática, nuestro compromiso con los valores más altos que
se han forjado pues en estos 197 años de vida republicana e independiente. Un abrazo a todos los bolivianos por este 6 de agosto. La festividad, el ánimo patriótico, no nos pueden hacer perder de vista los grandes y enormes desafíos que nuestro país tiene todavía a 197 años de su independencia. Este es un tema que hay que reiterarlo, que hay que traerlo a colación cada 6 de agosto, porque tenemos que situar no solamente el coraje de los héroes, destacado por Choquehuanca, destacado por Arce, sino sobre todo la insuficiencia de las acciones estatales y gubernamentales en estos 197 años para al menos enfrentar, no diré resolver, pero al menos enfrentar de manera sostenida al menos 4 fallas geológicas, 4 problemas estructurales del país, de siempre, de toda su historia. En primer lugar, la pervivencia del racismo, la pervivencia de la exclusión de sectores importantísimos de nuestra sociedad por su origen indígena especialmente. Pero además el racismo no solamente es un factor de exclusión, sino que va acompañado del machismo y de la violencia, que es otro factor gravísimo de exclusión, en este caso de la mitad de la población, de las mujeres. Bueno, entonces esta es una temática muy importante. No estamos avanzando de manera lo suficientemente significativa en la lucha contra la exclusión social, donde el racismo y el machismo y el violentismo son los factores esenciales que perviven, que se mantienen, y sobre los cuales no hay verdaderamente políticas sostenidas desde el Estado. En segundo lugar, tenemos el centralismo como otro de los males centenarios del país que explican las dificultades que no podemos aún superar. Se trata de una exclusión ya no solamente de una parte significativa de la población, como en el caso del racismo y del machismo, sino de una permanente exclusión de una gran parte del territorio nacional. Se trata de una exclusión territorial a partir de un eje que concentra las actividades, concentra los recursos, incluso concentra la población, pero en desmedro del resto y del conjunto del país. El centralismo, entonces, es otro de los factores gravísimos que sigue pesando negativamente en el país en contra de la construcción autonómica. En tercer lugar, hay una problemática que tiene que ver con la exclusión de los recursos económicos. Estoy hablando de el modelo extractivista primario exportador de toda la vida del país. El extractivismo ha sido y todavía sigue siendo un elemento central que impide efectivamente la acumulación de excedentes para el desarrollo, para el bienestar, para la industrialización, para el empleo, etcétera, etcétera. El extractivismo está además reforzado en todo este tiempo por la situación mundial, por la crisis, etcétera. Y en cuarto lugar, tenemos en Bolivia de siempre una profunda crisis de institucionalidad, que nos excluye de las normas del debido proceso, que nos excluye a la gran mayoría de los bolivianos del buen gobierno y de la vigencia plenamente de la vida democrática. Bueno, entonces son 4 exclusiones que han impedido, reitero, la mejora de la situación del país en todos sus órdenes. La exclusión social, la exclusión territorial, la exclusión de los recursos económicos y la exclusión de la institucionalidad. Frente a ello, por supuesto, están planteadas por lo mismo las construcciones, las tareas centrales que de manera muy precaria pues se han enfrentado en estos 197 años.
la construcción plurinacional, la inclusión de los sectores especialmente indígenas, la lucha contra la violencia machista, la construcción de una sociedad con equidad de género y con inclusión plena de género, la necesidad de la construcción autonómica en el país para acabar con el centralismo, la necesidad de una construcción económica productiva para superar el extractivismo y la matriz que tenemos generadora de la misma. Y claro, cómo no, la construcción de una verdadera institucionalidad que pasa por la vigencia del Estado de Derecho, que pasa por la vigencia de la división de poderes, y donde posiblemente uno de los elementos más visibles de esa falta de institucionalidad es la profunda crisis por la que atraviesa la justicia y que no está siendo encarada por este y los anteriores gobiernos. Pero además de esto creo que es importante destacar en este 197 aniversario los temas pendientes de la agenda democrática. En primer lugar, yo destaco la necesidad de encarar la lucha contra la impunidad autoritaria. Y no me voy a referir solamente a los hechos recientes, a esos hechos dolorosos del año 2019, sino a los 40 años de vida democrática, en los cuales se han producido reiteradas violaciones de los derechos humanos y que no han sido objeto de una investigación y mucho menos de una sanción. La impunidad autoritaria es un factor que atenta gravemente contra esa agenda democrática pendiente. En segundo lugar, como no, la reforma judicial. La reforma judicial es un punto central, porque no solamente una correcta administración de justicia que no tenemos afecta contra la vida, el patrimonio, los derechos, la libertad de los bolivianos, sino que pone ya en tela de juicio la propia estabilidad democrática, en la medida que es el órgano judicial, que es la administración de justicia, el factor institucional que debe poner freno a los abusos estatales, a los abusos de los gobernantes, y de esta manera aportar en la construcción de un verdadero Estado de Derecho. En tercer lugar, sí, como no, tenemos en la agenda económica un otro tema pendiente. Estamos saliendo de una profunda crisis, y me voy a referir después a esto porque creo que es el tema que ha abordado sobre todo el presidente Arce. Y no hay los elementos suficientes para pensar efectivamente en una reactivación económica de mediano y de largo plazo. Como no, la construcción autonómica, les decía, es parte de esta agenda, pero esta vez especialmente situada en la recentralización de los recursos. Es un tema de la agenda democrática pendiente, este recentralismo agobiante que se ha venido produciendo en los últimos 14 años, esta disminución de las facultades autonómicas. Y claro, si vamos a ver el momento actual, este pacto fiscal que ha quedado en el tintero hasta el año 2024, lo que posterga indefinidamente no solamente la reasignación de recursos, sino una redefinición de las competencias estatales en el nivel nacional, en el nivel subnacional, que nos permita atender las necesidades de los bolivianos. Esto no va a ser posible llevarlo adelante sino es a partir de una reposición en la agenda democrática nacional, el tema autonómico con gran fuerza. Finalmente, pero no en último lugar, están los problemas pendientes de la economía ilegal, del contrabando y del narcotráfico, juntamente con los gravísimos problemas que hacen a la tenencia de tierras, como hacen a la crisis hospitalaria mantenida, a la crisis educativa que también está sin atenderse adecuadamente. Bueno, estos son los temas, ¿no? Estos son los temas de largo aliento, pero además los temas pendientes de la agenda democrática, donde quiero relievar algo que creo que no lo dije en el punteo de esta agenda. La violencia es un tema que está carcomiendo a los hogares bolivianos,
la violencia de género, la violencia doméstica, es un tema que está impidiendo el desarrollo nacional en todos sus aspectos. Una mujer es asesinada cada 3 días en el país. Estamos frente a una pandemia peor que las pandemias que hacen a las crisis sanitarias, y es una pandemia que no está siendo atendida. Bueno, este es el contexto, José Luis, amigos de Panamericana, sobre el cual, claro, hay que referirse ahora a los mensajes, especialmente al mensaje del señor presidente. No sé si todavía tengo tiempo o dejamos esto para un segundo momento. Con mucho gusto, claro. Entonces quiero destacar esto, estamos en un 6 de agosto, 197 años, y estamos con una carga inmensa de problemas centenarios irresueltos. Y además tenemos una agenda democrática pendiente que no está siendo encarada adecuadamente por los gobernantes. Sobre esto vamos a ver qué ha dicho el mensaje presidencial y cuáles son los grandes requerimientos y los grandes desafíos que el país tiene para salir adelante de mejor manera hacia el bicentenario. Muy, muchas gracias, doctor Juan del Granado. Vamos a tener tiempo para todo, obviamente ajustándonos a la agenda también que ha sido convocada por Diálogo en Panamericana este fin de semana. Le damos paso ahora al abogado constitucionalista Israel Quino, que participa por primera vez en Diálogo en Panamericana. Le damos la bienvenida, adelante. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes también a nuestros panelistas, al doctor del Granado, a José Luis. Se puede expresar en esta importante fecha para todas las bolivianas y bolivianos, el 6 de agosto, en el que celebramos pues nuestro aniversario patrio, los bolivianos también que se encuentran y nos escuchan en el exterior del país. Creo yo que algo importante en el que estamos coincidiendo a partir no solo del mensaje vicepresidencial, sino también del mensaje presidencial, que debe generar una transversalidad en nuestra óptica política, ¿no? Es esa convocatoria a la unidad que hizo el presidente del Estado. Minutos antes del discurso principal, el vicepresidente hizo énfasis en la parte inicial de su discurso a un autor surcoreano, un filósofo, ¿no? Jung Chul Han, en una obra pues que quizás este filósofo es uno de los más leídos en este siglo XXI respecto a la infocracia. Y lo ha detallado el vicepresidente en sus palabras, pero ha hecho mención a algo que parece no ser tan relevante en tanto nuestra cotidianeidad, pero yace inclusive al cambio en las estructuras de gobierno, cuando la era digital trasciende, ¿no?, en los cambios electorales, en que lo que él le denomina como una psicopolítica digital, ¿no?, trasciende entre lo digital y la toma del poder, la forma en la que trasciende la toma del poder a partir de la era digital y los cambios democráticos, ¿no? Lo ha hecho mención el vicepresidente y seguramente eso va a generar, por supuesto, una serie de interpretaciones y comentarios al respecto a partir también de esta importante obra que publicó en abril de este año este filósofo surcoreano. Sobre lo del mensaje presidencial, hay algo también que hay que destacar, José Luis, respecto a no se ha visto al presidente Elizarse Catacora del 22 de enero de este año. No se lo ha visto y no ha mencionado en todo su discurso ni una palabra sobre la tesis del golpe, ¿no? Esta incidencia discursiva genera, por supuesto, ¿no?, en algunas corrientes, ¿no?, políticas, un rechazo. Eso inclusive ha generado en enero de este año un comportamiento reprochable de algunos legisladores que empezaron a pues generar, ¿no?, abucheos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y comportamientos totalmente inadecuados, impermisibles en democracia, peor aún en un acto tan protocolar e importante para nuestro Estado.
Hoy no se ha visto aquello, ¿no? Creo que eso es importante porque se reduce, ¿no?, a una mínima expresión. De pronto ya en el discurso presidencial, por su carga política, ¿no?, estos ánimos de pronto continuar, ¿no?, profundizando, ¿no?, la polarización en el país respecto a las famosas tesis tanto del golpe como del fraude emergentes desde el año 2019, producto de una crisis política en el país. Entonces creo que eso es muy importante, porque a partir también de el haber omitido, ¿no?, generar algún discurso de confrontación, contrariamente ha convocado a la unidad. Ha convocado la unidad del pueblo boliviano, porque precisamente nos encontramos en un proceso de reconstrucción, de reactivación económica en el país. No por nada, inclusive en las cifras que ha compartido el presidente, que a veces son difíciles de entender para quienes no son economistas, ¿no? Y a veces una serie de porcentajes, números, cuando se escucha a diferentes autoridades compartir, parecen números sin sentido, sin fondo, porque la población no le entiende a los porcentajes, no le entiende a esos indicadores, ¿no? Y de pronto interpretando aquello, ha hecho mención a un organismo internacional que depende de las Naciones Unidas, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ¿no?, indicando que según la CEPAL, Bolivia va a ser el país que va a reducir en mayor medida la pobreza. Claro, y cuando empieza a compartir porcentajes respecto a los datos económicos, estadísticos en Bolivia, ahí de pronto hay una confusión siempre entre quienes decodifican el mensaje. Pero entre las cifras que comparte el presidente, entre la tasa de desocupación en 4.3%, muy inferior a la que se tenía del 11.6%, la pobreza extrema del 13.7% al 11% del 2021, que nuestra economía creció en el orden del 6.1%. Bueno, son los indicadores oficiales, los indicadores que el presidente del Estado los comparte, pero ¿cómo se traducen? ¿Cómo entiende la gente esos porcentajes de incremento o no? Seguro que a partir, por supuesto, también de las realidades de los incrementos de la inflación y todo aquello, la gente tiene una percepción diferente, ¿no? A raíz justamente de la crisis multidimensional que vivimos desde noviembre de 2019, tanto la crisis política, a partir de ahí la crisis sanitaria, por defecto la crisis económica y hasta la crisis democrática. Recordarán ustedes, entre órganos del Estado ni siquiera querían compatibilizar funciones y atribuciones constitucionales en ese régimen de transición. Entonces, ¿cómo estaba nuestra economía? No se sentía, no se advertía el flujo, no se advertía dinero en nuestros bolsillos. Hoy es diferente, ¿no? Cuando hay platita en el bolsillo, por decirlo en términos coloquiales, tenemos un indicador importante. Entonces nuestra economía está bien. Cuando hay dinero para solventar, en el caso de las unidades educativas privadas, las pensiones de los colegios de nuestros niños, está bien nuestra economía. Cuando tenemos trabajo, está bien nuestra economía. Cuando ese más de 80% de economía informal en el país continúa generando, ¿no?, esa dinámica de actividad propiamente dicha comercial, pues sabemos que hay cuando menos indicadores de estabilidad, a diferencia del tiempo anterior, que ha sido muy duro para todos los bolivianos. Por supuesto, también efecto de la pandemia, eso es una realidad, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero se ha tenido estos indicadores hoy importantes que el presidente los ha resaltado el día de hoy, pero no solamente como un discurso estrictamente político entre lo que le conviene decir o lo que le conviene afirmar en un discurso de aniversario, a la realidad. La realidad hoy está también reflejada, está también refrendada por organismos internacionales, y por ello yo mencionaba inclusive la proyección de la propia CEPAL. Nosotros podemos tener una interpretación inclusive política de aquello, pero hay realidades también que hay que aceptarlas a partir de estos elementos en los cuales se comparte esa forma de destacar el modelo económico, la reducción de la inflación. Bueno, es característica en el caso del discurso presidencial siempre hablar de economía, efecto también de un gobierno de las vacunas, porque hay que admitir la reducción de la tasa
¿no?, de mortalidad respecto el efecto pandémico en nuestra población se ha reducido de una manera importante, y esto gracias también a haber garantizado vacunas para la población en virtud del efecto tan duro que tuvimos en ese tiempo. Yo creo que en términos generales, a partir de ese discurso que hemos escuchado el día de hoy del presidente del Estado, nos convoca a esa unidad. Habrá que interpretar seguramente desde los actores políticos, van a encontrar tal vez ahí algunos elementos siempre de argumento, de debate, que es sano entre la complementariedad democrática, como también resalta el vicepresidente, porque no se puede estar en un momento pues de solamente pensar de una forma. Es importante escuchar también no solamente al oficialismo, sino también a la oposición. Tener mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional no significa desconocer, ¿no?, a la otra representación también del país, a la otra representación que también ha elegido y ha optado por otra agrupación política, dos en este caso que tienen minoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es complementariedad democrática, no porque un partido asuma el mando, en este caso político, del país y con una mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que ser lo único importante y lo único definitivo en el país. A partir de estos elementos políticos y por supuesto de trascendencia en estos 197 años, podemos de pronto resaltar aquello. Ya no hubo ese discurso de confrontación, contrariamente a un discurso de unidad, los indicadores económicos que son características del presidente del Estado. Por supuesto, él es economista, ha sido ministro de Economía también en los casi 14 años de gobierno del expresidente Evo Morales, muy particular aquello. La mención importante de la contención al efecto pandémico. Hoy en quinta ola podemos hacer una entrevista sin barbijos, José Luis, eso es muy importante. Habrá que recordar, en otro momento en Bolivia ni siquiera podíamos salir de nuestras casas porque no había forma de combatir a una primera ola. Entonces creo que hay cambios importantes, son 197 años, habrá que apostar por la unidad, ya no la confrontación ni la polarización en Bolivia. Muy bien, muchas gracias, le damos a don Israel Quino. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto en el programa para establecer algunas puntualizaciones, algunos detalles que seguramente quedan sueltos, pero les pedimos a nuestros amables invitados de este fin de semana reducir el tiempo de su participación. En la primera ronda hemos tenido amplitud para que puedan hacer referencia a lo que crean conveniente, precisamente acerca de los temas o los aspectos que han sido planteados en el primer punto del programa. Pero además establecer un parámetro, quizá hay coincidencias sobre las características del mensaje, tanto en la forma como en el fondo. En la forma, cuando se hace referencia a que, por ejemplo, el primer mandatario no ha mencionado en ningún momento la palabra o el término golpe, ¿no?, algo que estaba generando susceptibilidades incluso en la etapa previa con polémicas que se armaron entre legisladores de oficialismo y oposición. Quizá en el tema de fondo puedan existir algunos cuestionamientos cuando se hace referencia fundamentalmente a estos datos o indicadores económicos bastante auspiciosos para el país, así se tendría que entender. Bueno, vamos a empezar nuevamente ahora con don José Luis Bedregar. Bueno, creo que hay un ajuste de estrategia, José Luis, hay un ajuste de estrategia con miras ya a un periodo preelectoral donde, por supuesto, el presidente no puede seguir siendo tan confrontador, más aún tomando en cuenta la situación interna de su instrumento político como es el movimiento al socialismo. Hay, por supuesto, tensiones que todos las conocemos y el presidente necesita hacer ciertos ajustes discursivos para ir sumando nuevos actores que respalden su gobierno y las proyecciones políticas que pueda o no tener, ya sea para mantener su estabilidad hasta el fin de este primer mandato o de este mandato, o la proyección que él y su entorno le quieran dar al liderazgo político de Luis Arce. Y eso lo estamos viendo en este discurso que, como bien ha señalado Israel y tú lo reafirmas, pues ha tenido la ausencia de matices que marcaban la confrontación más dura que la que hemos presenciado en el discurso de este 6 de agosto. Yo vuelvo al tema económico porque efectivamente, como ha señalado el presidente, la principal preocupación de los bolivianos es la economía, es el empleo. Incluso las familias masistas, por supuesto, tienen muchos miembros en su entorno buscando empleo de manera desesperada. Y ojalá empleo digno, porque si bien vender pastillas, Kleenex en las calles es digno para
poder llevar el sustento a la familia, no es el empleo que quiere una sociedad. Queremos empleos con seguridad social, con aguinaldos, etcétera, etcétera, con estabilidad, y ese es el empleo que tiene que impulsar el gobierno a través de sus políticas, no solamente la ocupación de las personas que difícilmente en muchos casos logran llenar la olla para el día a día, ¿no? Por ejemplo, nos ha señalado que se ha llegado a metas muy altas en cobros impositivos. Sin embargo, esto no se refleja en los recursos que se entregan por coparticipación tributaria a los gobiernos subnacionales. Todas las gobernaciones y alcaldías hoy reciben mucho menos que hace unos años atrás. Por lo tanto, ¿dónde está la correlación con la información que nos ha dado el señor presidente? Nos preguntamos, ¿no? ¿Apunta el gobierno a la reactivación económica? Claro que sí, pero lastimosamente se mantiene, se respaldan acciones que van en contra de esa reactivación, ¿no? Por ejemplo, los bloqueos, el contrabando que está asfixiando a nuestra pequeña, mediana industria, que con esfuerzo sobreviven, y vemos cómo los productos de los hermanos países vecinos están inundándolos, ya no solo el mercado informal, sino incluso los supermercados en las principales capitales urbanas, ¿no? El tema de los sectores que no pagan impuestos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta realidad? No hay suficiente apoyo a los emprendedores, aunque nos han mostrado cifras de créditos entregados a determinados sectores. Lastimosamente son insuficientes, pues los empresarios, los emprendedores nuevos no reciben apoyo y están generando su propio empleo, y muchas veces generan 2, 3 empleos adicionales con mucho esfuerzo. El empresariado pequeño, mediano y grande no está siendo respaldado, al contrario, está siendo asfixiado muchas veces. Qué difícil es hacer empresa en Bolivia, y no porque defendamos a los empresarios, sino porque necesitamos empleo para nuestros hermanos, primos, tíos, vecinos, y quienes generan empleo no son las empresas públicas, es el sector privado, y eso lo tiene que tener claro de una vez por todas el ex ministro de Economía y actual presidente del Estado y todo su gobierno. El Estado es incapaz, y así se ha demostrado a lo largo de la historia contemporánea con los sistemas capitalistas, socialistas, etc. El Estado no tiene capacidad de generación de empleo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es impulsar, es motivar, es generar las condiciones para que el sector privado se desarrolle y a su vez genere empleos dignos en el marco de la normativa vigente en nuestro país. Y queda claro que el gobierno, por lo que nos ha dicho el señor presidente, va a seguir expandiendo el gasto público en empresas estatales improductivas, que no generan, porque ya lo hemos visto en casi absolutamente todas ellas, no generan impactos de desarrollo en las regiones. Miremos el ingenio azucarero de San Buenaventura, veamos molinos, veamos empresas de vidrio, veamos empresas de todo tipo, puede haber excepciones que confirman esta regla, pero que no generan ni impacto de desarrollo en las regiones, ni generan un desarrollo propiamente en la capacidad productiva de nuestro país. La deuda total, José Luis, de nuestro país ha llegado a 26.000 millones de dólares. Esta es una cifra récord, Los estudios indican que con esta deuda, actualmente cada boliviano que nace con una deuda de $2.200 al momento de su nacimiento. Recuerdo que en épocas de la dictadura, Juan lo debe recordar muy bien, o en los primeros años de reconquista de la democracia, decíamos que la deuda que existía la iban a tener que pagar nuestros hijos. Lastimosamente hoy vamos a tener que decir que esta deuda la van a tener que pagar nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, porque es una deuda que nunca había alcanzado estos niveles, 26.000 millones de dólares. Al 2021 la deuda interna superó los 13.500 millones de dólares, y esta es una bomba de tiempo. Y de esto no nos ha hablado el señor presidente, y de esto tenemos que hablar todos los bolivianos para saber hacia dónde estamos yendo, porque no podemos seguir con esta deuda. Bueno, los temas pendientes, por supuesto, la desinstitucionalización del Estado, que una sociedad no puede seguir sin organizaciones, sin instituciones que regulen su comportamiento y sus relaciones internas. Hoy nadie cree en la Contraloría, nadie cree en la Defensoría del Pueblo, nadie cree en el INE, no creen en impuestos, no creen en la aduana, no creemos en la policía, no creemos en la justicia, y esto es
terrible, porque entonces la sociedad tiende a resolver sus problemas por sus manos, por sus propios medios, y esto nos genera inseguridad, nos genera violencia y cero capacidad de atracción de inversiones. El señor presidente ha dicho que han mejorado nuestra capacidad de generar inversión internacional, pero ¿en qué áreas? En minería, en hidrocarburos, porque la generación de empleos a través de inversión externa no existe en nuestro país. No tenemos grandes empresas, cadenas internacionales, etcétera, que estén viniendo a Bolivia a poner sus franquicias, a abrir sus fábricas, a poner sus industrias. ¿Por qué? Porque no hay seguridad institucional, porque no hay instituciones que funcionen, porque las leyes no se respetan, porque la justicia está corrupta, porque no hay institucionalidad, no hay transparencia. No hemos hablado tampoco de esto. Y tenemos un poder judicial, y en esto Juan seguramente podrá decirnos con mayor exactitud, un poder judicial corrupto desde el Tribunal Constitucional con injerencia política, pasando por los consejos de la magistratura o el consejo, los tribunales supremos de justicia, los tribunales, etcétera, etcétera, que hacen que no exista un Estado de Derecho, que no se pueda invertir con reglas claras sabiendo que tus derechos van a ser respetados y que estamos a merced del poder económico de unos u otros o el poder político de quienes controlan la justicia. Tenemos el tema impositivo, no se ha resuelto la formalización, la ausencia o la poca formalización de la economía. Es necesario hablar de una reforma en el tema tributario. La calidad de la educación, si bien se han hecho ya reformas en este tema, más pareciera que estamos con un sistema de adoctrinamiento que de educación, y en pleno siglo XXI nuestros niños y jóvenes no tienen conectividad, y ese es el nuevo analfabetismo del siglo XXI y hay que trabajar en ello. Como bien señalaba Israel, se han hecho grandes avances y esfuerzos para combatir el COVID, pero el sistema de salud en general, lastimosamente, sigue siendo un sistema de salud con muchas limitaciones que no le permiten a las bolivianas y bolivianos de los distintos departamentos tener acceso a salud digna, que es lo que merecemos todos, ¿no? Creo que estos temas, como la ausencia de transparencia en el Estado, etcétera, nos están llevando a una situación política que el presidente ha señalado o ha identificado como la existencia de actores o intereses externos o internos que quieren la desestabilización de su gobierno. Creo que no es así. En lo personal no veo esos actores articulados para una supuesta desestabilización. Lo que sí vemos es una represión a veces descontrolada, que se les va de las manos, que no corresponde a un Estado de Derecho, que no corresponde al respeto a la Constitución y las leyes, pero que están ahí y que no pueden seguir existiendo en un Estado democrático. ¿Cuáles son los elementos o los factores que están generando esta desestabilización? Tenemos un punto en la agenda donde los vamos a señalar, pero creo que aquí lo que hay es descontento en sectores además vinculados al propio movimiento al socialismo, sectores populares como campesinos, mineros, etcétera, sectores de trabajadores como los médicos, o sectores sociales como los enfermos de cáncer, etcétera, que están reclamando cosas justas. Aquí no creo que alguien pueda señalar que hay una articulación de la oposición en afanes desestabilizadores, porque hay que decirlo con crudeza. En este momento en Bolivia no hay una oposición articulada, no existe una oposición que siquiera coordine, que pudiera generar cualquier elemento de desestabilización contra el gobierno, y mucho menos elementos externos que estuvieran presentes en el país para desestabilizar el gobierno del presidente Arce. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Rodríguez. Concluyendo el primer punto, rápidamente le damos la palabra al doctor Juan del Granado para hacer lo mismo, concluir este primer punto, por favor, con los tiempos breves. He hablado en la primera intervención de los grandes problemas del país que no hemos logrado todavía encarar positivamente en estos 197 años. Y he destacado también una agenda democrática pendiente que no está siendo atendida por los gobiernos, en este caso por el gobierno del presidente Arce. Bueno, este es el telón de fondo. Ahora veamos el discurso presidencial o el mensaje presidencial. Han sido 55 minutos en los cuales el
el presidente Arce ha tenido el cuidado, ha tenido la inteligencia de no retomar ese discurso polarizador y provocador exactamente del año pasado. El 6 de agosto del año pasado se armó un escándalo pues en el Parlamento, porque a cada momento el presidente Arce se refería al golpe de Estado, se refería al gobierno de facto, y claro, eso motivó pues la reacción de los parlamentarios opositores. Bueno, por suerte el presidente ha sido ahora prudente, ¿no? Esto hay que saludarlo. El término más duro respecto al gobierno de transición ha sido gobierno de ruptura constitucional, ¿no? Está bien, es un avance, es una señal que hay que asumirla positivamente. No ha repetido en ese orden el presidente Arce el error del año pasado, esa política o ese lenguaje confrontacional que le hace un enorme daño pues a la vida democrática, ¿no? Se ha referido el presidente, yo diría de manera adecuada, relativamente objetiva, a los avances que se han producido. Se ha destacado el avance, por ejemplo, en la vacunación, aunque ha tenido el presidente Arce que corregir sus afirmaciones del 6 de agosto del año pasado. El 6 de agosto del año pasado el presidente nos dijo que en diciembre iba a alcanzarse el 90% de la vacunación. Bueno, hoy día nos ha dicho que solamente se ha llegado un año después al 73%. Pero claro, hay un avance, sí, eso ha permitido la normalización de las actividades productivas, eso ha permitido niveles de reactivación interesantes. Se han incrementado los precios internacionales de las materias primas, especialmente del gas y de los minerales. Esto ha posibilitado una mantención de cierto margen adecuado de inversión pública. Claro, se ha hablado de 5.000 millones el 6 de agosto del año pasado y en la práctica solamente se han invertido 2.000 y tantos, ¿no? O sea, menos del 50%. Ha hecho referencia el presidente al crecimiento del PIB en un 6,1%. Pero claro, eso es mucho menos todavía que la caída del 8,7% que se produjo durante la crisis de la pandemia. Se ha descendido efectivamente en las tasas de desempleo. Hay una tasa de desempleo menor que en este momento está por debajo del 5%. Hay un crecimiento de los depósitos y de los créditos, es otro elemento que ha destacado. Bueno, son elementos que sí responden a la realidad, pero el presidente ha olvidado decir cuáles son los riesgos terribles que tiene la economía, la reactivación económica y por tanto la vida material de los bolivianos. En primer lugar, no se ha referido al déficit fiscal. Tenemos un déficit fiscal del 9,2% del PIB. Eso significa más de 4.000 millones de dólares, ¿no? Es un déficit enorme, un déficit fiscal, como les digo, del 9,2%, al cual no se ha referido el presidente. Y ese déficit fiscal está pues cabalmente alimentado por el gasto público, por 500.000 de funcionarios públicos, por estas empresas improductivas, por la burocracia. No se ha referido el presidente al crecimiento peligrosísimo de la deuda pública. En primer lugar, de la deuda interna. Es un crecimiento que ha sobrepasado o está muy cercano a los 20.000 millones de dólares de deuda pública interna, que se suma a los 12.000, 13.000 millones de deuda pública externa. Y esa deuda pública está afectando de manera sustancial a la propia estabilidad económica. No se ha referido el presidente a las pérdidas constantes de las reservas internacionales, a la disminución de las reservas. El año pasado teníamos 2.386 millones de dólares, estoy hablando de reservas líquidas. Hoy día tenemos solamente 1.383, o sea que se ha perdido cerca de 1.000 millones de reservas internacionales que no se están reponiendo. Es muy grave, pero el presidente no ha hecho mención a esta situación terrible en la disminución
de la producción de gas, en la disminución de la producción de gas por un lado, y en el incremento de los precios de la compra de combustibles en el exterior. Esto nos hace un hueco terrible. Miren, este año 2000, a julio del año 2022, lo que tenemos es un costo de 1.770 millones de dólares en la compra de combustibles al exterior. Y tenemos una exportación de gases de solamente 1.428 millones, o sea que tenemos ahí un déficit con motivo de la compra y de la venta de hidrocarburos de casi 350 millones de dólares. Lo que hace pues irresoluble el déficit fiscal, ¿no?, que hace vulnerable absolutamente las reservas internacionales y lo que convierte a la estabilidad económica en una cuestión absolutamente precaria, sin posibilidades reales de reactivación económica y productiva, porque el gobierno sigue confiando en la reactivación económica a partir de la inversión pública, haciendo caso omiso a la urgencia de acuerdos público-privados para una reactivación económica integral. Bueno, pongo el acento en esto porque, claro, otra vuelta con las características que tiene el presidente Arce, ha puesto especial énfasis en la parte económica, pero nos ha ocultado los problemas más de fondo, nos ha ocultado el déficit fiscal, nos ha ocultado la voluminosa deuda pública, no nos ha hecho referencia a la pérdida de las divisas internacionales, a las reservas netas, no se ha referido a la situación de quiebra de la producción y de la importación de hidrocarburos. Pero además, el presidente ha omitido temas que no necesariamente tienen que estar en un informe de gestión, sino en un mensaje. ¿Cómo el presidente no se va a referir en un mensaje presidencial del 6 de agosto a la grave situación que vive la institucionalidad nacional? No podemos elegir esta institucionalidad fallida que tenemos en el país, originada en las visiones autoritarias gubernamentales. Es incapaz de elegir a un defensor del pueblo, es incapaz de elegir a un contralor. Esta es la democracia de los interinatos, ¿no? No existe esto para el presidente, ¿no? Para no hablar, aunque José Luis Pedregal me lo está pidiendo, para no hablar mucho de la justicia. No, pues, para el presidente no hay crisis, o sea, para el presidente la justicia está perfecta. Creo que Choquehuanca hizo una referencia, pero una referencia conceptual abstracta, ¿no? No, en este momento uno de los problemas fundamentales que tiene el país es una justicia al revés, una justicia que está de cabeza, una justicia que libera a los culpables para que sigan delinquiendo, y una justicia que persigue a los inocentes. O sea, esta justicia que garantiza la impunidad de los poderosos y se convierte en un mecanismo por excelencia de persecución política de la disidencia, ¿no? No hay tal crisis judicial en el país, como no hay ninguna crisis institucional. Es grave, pero el presidente no se ha enterado, parece, de que tenemos la pandemia de los feminicidios y de la violencia. No, se requiere un gobierno mínimamente responsable frente a tantas muertes, a tantos feminicidios. A mitad de año debería plantear declaratoria de emergencia nacional, como la propia ley 348 lo prevé. Necesitamos, presidente, para hablarle a él, necesitamos una declaratoria de emergencia nacional para poner más recursos, para poner una coordinación interinstitucional adecuada, para optimizar los mecanismos gubernamentales, policiales y estatales, para frenar los feminicidios, para frenar el asesinato de nuestras mujeres, de nuestras niñas, en fin, ¿no? Bueno, para el presidente tampoco no existe el narcotráfico, ¿no? Este narcotráfico que ya tiene formas mafiosas de actuación pública. Ya no solamente es el contrabando, en fin, el comercio, el negocio de la cocaína, sino los asesinatos, ¿no? En el oriente se está matando gente con motivo del narcotráfico, se han asesinado a 3 policías, y en un mensaje del 6 de agosto el presidente no se refiere a esto.
No hay crisis ambiental según el presidente, ¿no es así? Choquehuanca se ha referido a la debacle del capitalismo mundial y se ha olvidado decirnos que su gobierno contribuye a esa debacle, pues, porque está quemando los bosques, está quemando nuestras reservas naturales, está contaminando nuestros ríos con el extractivismo minero. En fin, bueno, entonces, al medio de esto, claro, estamos en un país a 197 años de su independencia sin conflictos. Resulta que no hay conflictos, ¿no? El censo sigue siendo un capricho de un departamento y no es una gran necesidad del país. No nos ha explicado el presidente pudiendo hacerlo. Por lo menos, ¿por qué se ha postergado el censo hasta el año 2024? ¿Qué es lo que hicieron mal? Eso lo vamos a abordar en un momento más. Bueno, entonces, quiero destacar estos elementos ahí. Qué bueno que no haya repetido el bochorno del 6 de agosto del año pasado con esta barbaridad, pues, que es la referencia permanentemente al golpe, al gobierno de facto y a estos taparrabos que se pone el MAS, ¿no?, para cubrir sus desnudeces políticas. Ahora, sin embargo, y con esto concluyo, José Luis, han habido algunas repeticiones que no hay que dejarlas pasar, tratándose de un mensaje presidencial, ¿no? El presidente ha repetido varias referencias que ya fueron realizadas el año pasado, el 6 de agosto. Yo he recogido el mensaje presidencial del año pasado. Estoy mostrándoles aquí en el panel la publicación oficial del Ministerio de Comunicaciones del mensaje del año pasado del presidente. Claro, he tenido que acudir a este mensaje porque no se escuchó nada, pues, en medio de los silbidos, ¿no?, en medio de los abucheos del año pasado. Bueno, resulta que el presidente el año pasado, hace un año, ya nos habló, en primer lugar, de la reactivación económica en términos de políticas como la disminución del IVA. Ya nos habló del incremento de la inversión privada en los mismos términos numéricos. Nos ha hablado del aumento y a los incentivos a la producción, repitiéndonos datos como el fideicomiso de los 2.000 millones de bolivianos que nos anunció en el año pasado. O sea, ¿cuánto se ha invertido de esos 2.000 bolivianos? ¿Cuántos efectivamente han llegado a las regiones? Nos ha hablado de la sustitución de importaciones. Nos ha hablado nuevamente de la industrialización de los recursos naturales y nos sigue hablando de proyectos sin ningún aterrizaje real en esos casos. Hoy día nos ha dicho que sigue en proyecto la industria química básica, que sigue en proyecto la industrialización de camélidos, la fundición de concentrados, la industria de cárnidos, las plantas piscícolas. La planta del diésel sigue siendo un proyecto anunciado hace un año atrás. O sea que, y ahora sí concluyo, resulta que en un año podemos sacar la conclusión de que el modelo del presidente Arce está estancado. Todo sigue siendo proyectos, no hay avances. Los avances son muy pequeños. Claro, tienen que ver con la mejora de la situación económica, pero olvidando que hay riesgos inminentes que pueden echar por la borda todo aquello, ¿no? Bueno, entonces, la repetición de lo que ya nos dijo el 6 de agosto el presidente da cuenta del estancamiento de su propuesta económica, que frente a los riesgos nacionales e internacionales pueden augurar un panorama muy difícil y muy complejo hacia adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan del Granado. ¿Qué dice don Israel Quino para cerrar este primer punto del programa? Muchas gracias, José Luis. Las variables constantes de déficit, deuda pública, interna, externa, son y van a ser una constante, han sido una constante desde la reconquista de la democracia, por solamente poner un periodo hace 40 años. Entonces no se lo va a resolver ni en este gobierno ni en el siguiente gobierno. 40 años estamos hablando de lo mismo.
Entonces, estos elementos que tienen que ver justamente con algo tan delicado que es nuestra estabilidad económica, pues van a existir siempre. Y un año de pronto, desde que toma el mando el presidente Luis Arce Catacora, que recibe, como lo decía él, ¿no?, prácticamente en un momento tan delicado respecto a la pandemia, la crisis económica, pues tampoco se puede cambiar el país en un año, ¿no?, en términos económicos, o generar la efectividad de los proyectos que se hayan anunciado con anterioridad, porque estamos en eso, en un proceso de reactivación y reconstrucción económica. No es que en un año se puede generar la panacea de la economía en la región y vayamos a salir de pues nuestra realidad con las características que tenemos. Sin embargo, lo que me llamó mucho la atención fue cuando el presidente Luis Arce Catacora menciona que existen intereses internos y externos para desestabilizar su gobierno, ¿no? Y por supuesto, cuando uno advierte que existen todavía posiciones, por supuesto, de carácter político que también reflejan, ¿no?, intereses particulares, ya sean corporativos, sean intereses partidarios o de otra índole, pues existe un riesgo latente. Si bien se ha intentado cerrar un ciclo entre las tesis del golpe, la tesis del fraude, el efecto de la crisis política en el país, se ha tenido cuando menos indicadores, ¿no?, de estabilidad, no solamente económica, sino también social, pero de riesgo latente. Por ello, el año pasado, en una movilización regional en Santa Cruz, lo vamos a hablar seguramente en un par de minutos más, cuando se demanda, ¿no?, y pregona la desinformación con una ley y luego con un proyecto de ley, con un proyecto de ley primero, el 218, y luego con la ley, pues gana la desinformación, 2 semanas de movilizaciones, ¿no?, intentando generar desestabilización. Por supuesto, una afectación económica muy grande, no solamente para Santa Cruz, sino nuestra economía. ¿Qué intereses, qué se buscaba en el fondo cuando eran, por un lado, un proyecto normativo y por otro lado una ley? ¿Cuál era el interés de fondo? Entonces, el riesgo es latente, por ello el presidente lo menciona y dice que la única condición, ¿no?, para aquello es convocar a la unidad. Por ello creo yo el cambio de discurso es muy importante. El mensaje a la nación es muy importante. Por supuesto, cuando el jefe de Estado se dirige al país, no lo puede hacer en términos de indicadores o compartiendo números que no son favorables o de pronto pues sujetos a muchas interpretaciones. Una cosa es no mencionar, ¿no?, muchas variables, por supuesto que son cuestionables en este tiempo, y otra cosa es negar, ¿no?, es la no existencia de esos males, de esos efectos, como no son contrabando, narcotráfico. El presidente no dijo en ningún momento no existe narcotráfico o no existe contrabando. Una cosa es negar aquello y otra cosa es no mencionarlo, porque también no es de este tiempo, es también un elemento histórico, estos males que afectan a nuestra economía, a nuestra sociedad. El otro elemento que me parece importante es, si bien lo ha mencionado solamente de manera somera el vicepresidente, tiene que ver justamente con la justicia, ¿no? Y dijo el vicepresidente que la justicia se destruyó a sí misma. Claro, cuando uno conoce en las últimas horas también una declaración, mire usted, del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y dice: necesitamos filtros en la forma en la que se elige, se administra justicia en el país. Nos está diciendo la cabeza del Poder Judicial que ese órgano de poder ya ha cumplido un ciclo. Y pues ni siquiera, ¿no?, y lo mencionaba el doctor del Granado, ni así se declara una ley de emergencia nacional por la 348 va a cambiar, ¿no? Esa es una debilidad de nuestro Estado. El órgano judicial, uno de los 4 poderes del Estado, es el talón de Aquiles. Lo fue en el anterior gobierno, ha sido en el régimen de transición y lo es en el actual gobierno. En tanto y cuanto no se resuelva la crisis judicial, vamos a estar probablemente con 3 poderes en funcionamiento, con las particularidades que tenemos, pero la justicia ya está prácticamente en estado vegetal.
Y aquel gobernante que resuelva la crisis judicial, aquel gobernante que resuelva los mandatos constitucionales, que son función suprema, solamente 2, educación y salud, como así lo dispone nuestra ley fundamental, entonces va a avisorar un cambio, por supuesto, de estructura de país. Es una debilidad que tiene la actual estructura del Estado boliviano, el órgano judicial. Entonces creo que ese elemento también hay que tomarlo en cuenta ya como un desafío, ¿no?, para lo que será seguramente el cumplimiento del bicentenario, y con qué proyección se puede avisorar aquello. Esto genera, y me parece una tercera variable en el cierre, José Luis, desinstitucionalización. Claro, cuando uno no advierte una oposición legislativa de complementariedad democrática, una oposición legislativa que construya, ¿no?, pues hoy no está articulada en ninguna instancia, ¿no?, ni siquiera en lo nacional. En lo local está un tanto regionalizada, pero después no se advierte más, pues se desinstitucionaliza, ¿no? En un momento en el que los legisladores que han sido elegidos por un pueblo, esos legisladores le están restringiendo a ese pueblo tener un defensor o una defensora del pueblo, por ejemplo, ¿no? O sea, a título de esta lista no coincido con esta lista, o este no me cae bien en el proceso de selección, no voto, o voto por mi candidato. Y la otra agrupación política prácticamente lo mismo, y se plantan en esas posiciones que generan desinstitucionalización democrática, ¿no? Entonces, esto es impermisible, porque no están generando procesos de complementariedad, no están generando esa democracia, pues, que el pueblo, el elector, espera. Ya no quiere ver a sus autoridades confrontadas, ya no quiere ver a sus autoridades polarizadas. Hemos vivido un momento tan duro en la crisis política, estamos sobrellevando esta situación, y hoy es otro momento, ¿no? La convocatoria a la unidad del presidente creo es el elemento más transversal y más importante de este mensaje a la nación en los 197 años. Muy bien, muchas gracias, don Israel Quino. Vamos a irnos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. De manera muy amplia, en 2 rondas hemos permitido que se haga referencia al primer punto, pero les vamos a solicitar ahora con vehemencia a nuestros invitados de este fin de semana acortar el tiempo de su participación. A lo sumo 10 minutos en este segundo punto del programa, que tiene que ver con posturas encontradas respecto al tema del censo de población y vivienda, algo que estuvo haciéndose referencia precisamente en las anteriores participaciones de nuestros invitados. Obviamente, en función de ese anuncio de paro en Santa Cruz, de paro de 48 horas, pronunciamiento también de algunos otros sectores, el CONADE, entidades cívicas, para mencionar algunos. ¿Qué dice usted, don José Luis Bedregal, en este segundo punto? Adelante. Bueno, antes, bien cortito, 3 cositas que no quisiera dejar de mencionar, José. En el tiempo que establece, ¿no? Perfecto. Me preocupa mucho que el vicepresidente haya reiterado y señalado y dejado claro que piensa que la democracia, en la forma que la conocemos, usando sus propias palabras, ya esté apagando sus turbinas, ha dicho. Cuidado, ¿no? Porque esto no es real, simplemente hay que ver la situación de las democracias, de la democracia en el mundo, que son, sobre todo en Europa, democracias muy sólidas, muy fuertes, y en América Latina también, y cuidado esto lleve al vicepresidente a equivocarse en su propia estrategia política. Es un elemento que me ha llamado mucho la atención, que el vicepresidente, sienta o perciba o crea que las democracias como las conocemos hoy están muriendo. Lo segundo, que el presidente no haya tocado el tema del mar ni el tema del Silala. Esto al parecer nos muestra que no existe avance con la administración de Boric para hablar, para poner en la mesa este tema que es trascendental también para el desarrollo económico de los bolivianos, y es una pena, después de tanta celebración por parte de los acólitos del movimiento al socialismo ante la ascensión de Boric, al parecer no hay mayores resultados, y lo mismo en el tema del Silala, no nos ha dicho nada, y esto también llama profundamente la atención. Y finalmente, no pueden haber datos que no se reflejen en la realidad. La estadística tiene que reflejar la realidad que las familias bolivianas en su día a día perciben en la calle, en el mercado.
Caso contrario, el discurso del señor presidente, si los datos no tienen correlación con lo que vive el ciudadano de a pie, el discurso del señor presidente pierde, por supuesto, consistencia y credibilidad. Y al respecto al censo, creo que el gobierno no ha sido honesto con las regiones. No ha sido honesto porque en un momento determinado dijo que ya estaba todo marchando, que la boleta, los avances en la cartografía, en la preparación del personal, etcétera, tenían un alto nivel de avance y que podía realizarse este año en noviembre. Y no ha sido así, y ahora resulta que apenas estamos con el 30% de avance. Y hoy no está siendo claro con los criterios de postergación hasta el 2024. Estos criterios hasta ahora son estrictamente políticos y no se han expresado en elementos técnicos, y esto no es correcto. No olvidemos que el censo es una herramienta para la elaboración de políticas públicas que además tiene que responder a una periodicidad que está señalada en la ley y que cada 10 años debiera realizarse. Ahora bien, queda claro que a hacer un censo mal llevado era necesario postergar el previsto en el mes de noviembre de este año. Pero la gran disconformidad en las regiones es que se postergue tanto sin la justificación, porque ahora se señala que va a ser el 2024, sin la justificación técnica que se requiere para poder aceptar esta nueva ruta crítica, esta nueva agenda, estas fechas que deberían estar muy claras para la institucionalidad y la opinión pública. Creo que el gobierno ha logrado posicionar una idea y ha logrado que además el tema del censo se convierta en un elemento de conflicto entre regiones, y esto es peligroso. Conflicto entre regiones que piensan que van a recibir mucho más dinero, ¿no?, porque tienen una mayor concentración poblacional que hace 10 años, y aquellas que van a perder población y que por lo tanto van a recibir menos recursos. Esto nos está llevando a un escenario donde las regiones, o por lo menos determinados actores, creo que mal informados o preparados, están tratando de llevar a sus departamentos a una pelea por migajas, ¿no? Una pelea por migajas, porque aquí hay que ser muy claros, José Luis. La distribución de la coparticipación tributaria, de los recursos que vienen por los impuestos, esos recursos que cada boliviano aporta con las facturas, que están en las facturas, queridos oyentes, van a los municipios, gobernaciones y al nivel central. Y esos recursos se distribuyen, pero se distribuyen muy mal, se distribuyen en mala forma. El 86% de esos recursos se van a la administración del nivel central. 86 bolivianos de cada 100 que aportamos cuando pagamos impuestos en nuestras facturas o cuando vamos a las entidades tributarias y pagamos nuestros impuestos, 86 lo administra el nivel central, se administra en la Plaza Murillo, la chequera está ahí. E imagínense, apenas el 3% lo administran las gobernaciones de los 9 departamentos, el 3%, y las alcaldías apenas van a administrar un 6%, universidades 2%, la justicia 1%. El 86%, o sea, el grueso de lo grueso, lo siguen administrando los ministerios y las entidades del nivel central. Y esto es lo grave. Entonces, ir a pelear recursos de la coparticipación es una pelea por migajas. O sea, sí, estos van a estar referidos al dato poblacional, que es el que establece el censo y que determina la distribución de estos recursos. Son tan pequeñas las cifras que hoy por hoy, de lo que reciben las gobernaciones, ¿no?, si miramos la inversión pública de 37.000 millones de bolivianos, y disculpen el manejo de cifras, que yo sé que confunde a mucha gente, pero de 37.000 millones de bolivianos, el departamento que más recibe, por alguna razón, en este momento es Potosí, que apenas recibe el 1.1% de todo ese monto de inversión. La Paz el 0.9%, Santa Cruz el 0.5%, Tarija el 0.3%, Chuquisaca el 0.3%, que van a ser ese un poco más de 3% que tienen las gobernaciones y que por lo tanto ni siquiera reciben como gobernación, en el caso de Santa Cruz o La Paz, ni siquiera el 1%. Y entonces pensamos que el censo va a lograr que recibamos mucho más de coparticipación. Subirán, pues los que tienen 0.5 subirán a 0.7, a 0.8, los que tienen 0.3 subirán a 0.4, otros disminuirán de 0.5 a 0.4.5, pero es un monto que respecto al global de los recursos públicos que tiene el país son realmente migajas. O sea, no podemos pensar que el censo
va a lograr que La Paz atienda, el Alto atienda las necesidades de esa población migrante que ha llegado gracias a los nuevos datos del censo. O Santa Cruz de la Sierra, o Santa Cruz Departamento, puedan tener mejores condiciones o condiciones óptimas para atender a esa población creciente que está recibiendo producto de la migración al oriente. Ni la ciudad de La Paz, ni Cercado en Cochabamba. Y por supuesto, la situación empeora en los departamentos y los municipios expulsores de población, que van a recibir menos y que ya hoy, y por supuesto me refiero a los últimos años, al no tener recursos para brindar servicios básicos dignos a su población, no poderle brindar acceso a luz, a agua potable, a comunicación telefónica vía celular, acceso a internet, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, su población se va yendo. Y ahora lo que va a tener son menos recursos todavía y por lo tanto en los siguientes años su población va a migrar en mayor grado. ¿Esto qué implica? Como bien han señalado muchas investigaciones, entre ellas una muy importante de Carlos Hugo Molina, en 10 a 15 años vamos a tener a la población boliviana concentrada casi en el 70% en solo 3 departamentos, solamente en Santa Cruz. Hoy por hoy casi ya estamos en el 70% concentrado en el eje central, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Y el censo no va a resolver ni el problema de las poblaciones que están expulsando a los bolivianos y bolivianos en busca de mejores calidades de vida, ni va a resolver el problema que ya tienen las ciudades o centros urbanos receptores. Toda el área metropolitana de Santa Cruz, el área metropolitana de La Paz, el área metropolitana de Cochabamba, que se van llenando cada vez de más gentes, con mayor caos en transporte, con mayor déficit de servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces la pelea del censo no puede ser por migajas, no puede ser por unos cuantos millones de bolivianos más que no resuelven. Y Juan aquí nos puede dar cátedra porque ha sido alcalde y él sabe, conoce lo que necesita un gobierno municipal para atender las demandas y las necesidades de una población en los centros urbanos y lo que significa el acoger población emigrante o atender incluso los servicios básicos de población de las poblaciones vecinas. No pasa por el censo. Y por otro lado, en lo que se refiere a representación política, de perder o ganar un diputado más o un diputado menos, discúlpenme, pero hoy por hoy, ¿cuánto le puede afectar a un departamento tener un diputado más o un diputado menos? En el caso de La Paz, que es mi departamento, podemos perder yo creo que 10 o 20 en algunos casos, porque realmente la representación política es de tan baja calidad, tan poca representación y defensa de los intereses reales de una población y en defensa de los derechos de la calidad de vida de la gente, que hasta hay que pensar seriamente en disminuir tanto asambleas legislativas departamentales como la nacional, porque son un gasto que no le está reditando a la población, y creo que esa no debería ser preocupación mayor, ¿no? Disculpen, pero una opinión absolutamente personal, pero lastimosamente creo que estas instancias están generando más gasto que beneficios, pero por supuesto tiene que existir y hay que cualificar. Si termino señalando que no ha habido predisposición a generar diálogo para consensuar estos ajustes que tiene que tener la nueva fecha del censo. Todavía creo que hay tiempo. Aquí esta fecha ha sido definida por decreto. Un decreto el gobierno puede modificarlo muy fácilmente, no son decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Autonomías porque no le competen. Que haya tenido un pronunciamiento y una resolución recomendando es una cosa lamentable. Yo lamento profundamente la ausencia del gobernador de Santa Cruz, que él solo con su presencia podía haber frenado esa resolución si esa era la visión que tiene institucionalmente la cruceñidad, porque las resoluciones del Consejo Nacional de Autonomía son en consenso, tienen que ser unánimes y por lo tanto se podía haber frenado ahí sin necesidad de movilizaciones ni nada. Tendrá que responder el señor gobernador de Santa Cruz por qué no estuvo presente, porque la excusa de que no tenía pasajes, por supuesto pues que no es seria para nada. Creo que hay tiempo para que se sienten las instituciones y hagamos un censo no en función de miradas políticas, sino en función de la necesidad técnica para planificar políticas públicas que tienen no solo el gobierno central, sino gobernaciones y alcaldías, y que este censo pueda ser apenas tengamos las condiciones técnicas para llevarlo adelante. Muchas gracias, don José Luis Rodríguez. ¿Qué dice usted, doctor Juan del Granado, en este segundo punto del programa, el tema del censo? Una pequeña puntualización
previa al censo, José Luis. No es que el déficit debe ser eterno, no es que el déficit no se puede encarar, esto no es cierto. El propio gobierno del MAS, al cabo de los primeros 4 años, eliminó el déficit. El déficit se ha empezado a agravar y a producir y a incrementar a partir del año 2014. Y esto tiene como elemento explicativo el talón de Aquiles de este modelo que hoy día ha reivindicado otra vez el presidente Arce, el modelo social comunitario. Es un modelo absolutamente precario cuando se acaban los recursos. Se acabaron pues los 4.000 millones anuales de divisas del gas. Y ahora, a partir de esa falta de recursos, se está apelando a la deuda interna, se está apelando a los créditos del Banco Central o a la deuda privada externa con los bonos soberanos. Y eso está incrementando pues el déficit fiscal, juntamente con la planta burocrática y todos los otros males propios de un gobierno populista como el que tenemos, ¿no? O sea que no, el tema del déficit no es algo eterno, ni mucho menos. Peor si tenemos un déficit cercano al 10%. O sea, un desbalance en las finanzas públicas de por lo menos 4.000 millones de dólares anuales, ¿no? Esto es lo grave de lo no dicho hoy día en el mensaje, en el discurso presidencial, y que está encubriendo, pues, de manera, yo creo, muy poco responsable, la verdadera realidad del país. Bueno, esa realidad va a estar mucho más encubierta si no hay censo. No es que el censo va a dar cuenta de más o menos recursos. No, pues el censo nos va a dar cuenta de cómo han desplegádose las políticas públicas de los distintos gobiernos en estos últimos 10 años, ¿no? El último censo fue del año 2012. Bueno, la primera pregunta que me sugieren que haga es ¿qué ha hecho el INE en estos 10 años? ¿No? Ya, descontémoslo el año de la señora Áñez. Le están echando la culpa a ese año, a esos 11 meses, la debacle que estamos viviendo hoy día. No, lo que tenemos aquí es un INE irresponsable en extremo. ¿Qué han hecho estos 11 años, o estos 10 años, con motivo de las actividades preparatorias del censo? En otros países lo normal es de que el próximo censo se empiece a preparar al día siguiente de concluido el anterior. Esta es la dimensión de las tareas censales, esta es la importancia que tienen las tareas censales. Y esa postergación al año 2024 va a postergar la radiografía de las políticas públicas, que deberían haber incidido durante una década en beneficio del país respecto a salud, respecto a educación, respecto a vivienda, respecto a empleo, que son los datos básicos que se van a levantar con motivo del conteo de la población, con motivo de su ubicación geográfica y urbana o rural, pero sobre todo con motivo del estado de situación de su vivienda y de los servicios básicos. Bueno, entonces, no solamente nos van a ocultar en los discursos presidenciales, sino que nos van a ocultar en los datos fehacientes, que son los únicos que pueden orientar correctamente las políticas públicas. Las políticas públicas están en el aire si no están sustentadas en una línea de base constatable cada 10 años. Bueno, y aquí entonces no se puede volcar la página tan rápido, no se puede decir, sí, el 2024 ya el decreto no se revisa, no importa que haya paro o no paro en Santa Cruz. No. Acá lo que tenemos es un engaño que hemos sufrido los bolivianos de parte del gobierno. El gobierno nos dijo hasta pocas semanas antes del decreto de postergación que estaba todo avanzado, que estaba todo listo, que la cartografía estaba en viento en popa, que la tecnología estaba siendo ya adquirida, etcétera, etcétera. Nada de esto es cierto. Resulta que la postergación del censo es consecuencia del incumplimiento de cronogramas, o sea, del incumplimiento de responsabilidades, que no es problema de un año, del año del señor Arce, es un problema de los 10 años intercensales que ya se han producido. Bueno, y juntamente con el engaño gubernamental, con la irresponsabilidad del INE, tenemos nomás que dar cuenta de la
inconsistencia de nuestros gobernantes subnacionales, no solamente está clara la gravísima ausencia del señor Camacho, la culpable ausencia del señor Camacho, la inexplicable ausencia del gobernador Camacho, sino la poca consistencia, ¿no?, de los alcaldes que han concurrido, la poca consistencia de los otros gobernadores, que ni siquiera le han pedido explicación al gobierno respecto al incumplimiento de los cronogramas. ¿Por qué el gobierno plantea que se postergue hasta el año 2024? No porque Beni y Pando le han pedido que tome en cuenta las lluvias. No, lo hace porque no ha cumplido el cronograma y entonces, ¿sobre qué base se ha planteado una fecha diferente? ¿Dónde está el cronograma que con responsabilidades, con hitos, con tareas y con presupuesto nos lleve efectivamente a la operación censal en tal fecha y no en otra? Esto es muy grave. Yo creo que acá tenemos que lamentar el engaño gubernamental, pero también tenemos que lamentar la inconsistencia de gobernadores, alcaldes y rectores, que no han sido hasta ahora capaces de plantearle al gobierno claramente la necesidad de un cronograma que explique el fracaso del anterior y que garantice la realización del censo en los tiempos mínimamente previstos. Bueno, entonces, claro, aquí hay otros datos que dan cuenta de las inconsistencias, de las irregularidades y de las irresponsabilidades. No hay asesoramiento en el censo. Resulta que es el gobierno el que hace lo que le parece. ¿A qué me estoy refiriendo? En algún momento el gobierno dijo que el censo estaba asesorado por organismos internacionales. Falso. Los organismos internacionales, el caso de la CAF, el caso del BID, el caso de la CEPAL, han dado cuenta que ellos financian, pero no asesoran, así de manera muy clara. Y además no se ha generado participación ciudadana y por tanto asesoramiento ciudadano, porque se ha eliminado una institución que era fundamental, que era el Consejo Ciudadano para el Censo. No, el gobierno hace entonces lo que mejor le parece y está claro que con la mayor ineficiencia se deja sin efecto este tipo de elementos de acción estatal fundamentales. Resulta que la cartografía que se ha supuestamente avanzado en su actualización este año 2020 o el año 2021 ya no sirve para el año 2024. Mire, la cartografía, que es un tema que incumbe a los gobiernos municipales muy directamente porque son los planos georreferenciados con la población y los inmuebles que existen en el territorio. Esa es la cartografía, son los mapas de la población situada en determinado territorio y en determinados asentamientos humanos. Esa cartografía se vuelve obsoleta en solamente 2 años. O sea que lo que se ha avanzado supuestamente en este tiempo ya no sirve para el año 2024. Es que es muy pedestre esto, es muy elemental. Resulta que el año 2020 hay un terreno baldío. A los 2 años hay un edificio de 20 pisos, ¿no? Con más o menos 80 familias, ¿no? Eso es lo que ocurrió, fue una de las fallas del censo del 2012. El 2012 los encuestadores, los agentes censales, llegaron y se encontraron que no era una casita, sino que era un edificio, ¿no? Especialmente en las áreas urbanas, y no tenían las boletas censales suficientes. Esas fueron parte de las fallas. Pero o sea que entonces, todo lo que hubiera hecho el gobierno en este último tiempo, en el año del presidente, del año y medio del presidente Arce, si lo hubiera hecho, no sirve, ya no sirve para el año 2024, hay que empezar de nuevo. Pero además nos dijeron que ya se habían comprado los instrumentos tecnológicos para el levantamiento, como son las tablets, estos mecanismos de tecnología. Resulta que recién se están comprando. Resulta que recién se ha anunciado la adquisición de esos mecanismos básicos tecnológicos y que dan cuenta de la tremenda irresponsabilidad. Bueno, miren, finalmente respecto al censo,
hay que tener muy claro que son decisiones políticas equivocadas las que el gobierno ha tomado para llevar adelante la postergación, y para decirlo de la manera suave, ha sorprendido pues a gobernadores, alcaldes y rectores en su más candorosa inocencia. Resulta que el gobierno no quiere tener datos censales el año 2023, porque esos datos censales, que pueden ser procesados ya no en 6 meses como era antes, sino en 2 meses o menos, esos datos censales van a tener inmediatas repercusiones en la certificación de la bondad o no del modelo de hace 14 años. Esos datos censales nos van a dar cuenta si hemos avanzado en salud, en educación, cuánto se ha avanzado en la informalidad, ¿no? Se habla de empleo, mentira, aquí lo que tenemos es el subempleo encubierto con la informalidad del 83% en el país, en fin. Bueno, entonces estos elementos el gobierno no quiere tenerlos en años preelectorales. Claro, si se posterga el censo para el año 2024, sus resultados los vamos a conocer después de las elecciones del 2025. Y los efectos en la representación política recién se van a aplicar el año 2030. Esta es la intencionalidad política del gobierno y la lamentable inocencia de nuestros gobernantes subnacionales que han aceptado la postergación. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan del Granado. ¿Qué dice don Israel Quino en este segundo punto? Gracias, José Luis. El censo se construye en consenso, y cuando las autoridades del gobierno nacional convocan a los representantes de las máximas instancias de las entidades territoriales autónomas a nivel departamental, a nivel local, y acuerdan, ¿no?, la postergación del mismo, pues se evita ingresar en ese discurso de politización del censo. ¿Cuál la necesidad de ingresar el censo que nos permite a todos, ¿no?, pues proyectar el rediseño de nuestras políticas públicas, en insistir en que fuere este mes, al año siguiente o en 2 años? Claro, cuando se encuentra un elemento estrictamente político, se atenta a los intereses de quienes en el fondo van a ser los beneficiarios. ¿Quiénes son? El pueblo. Ahora, el Consejo Nacional de Autonomías, ¿no?, con una sentida ausencia irresponsable, por supuesto, el señor Camacho, define la postergación, ¿no? Y ese Consejo Nacional de Autonomías, en el que logra un respaldo colectivo, no son gobernadores estrictamente masistas, ¿no? Son gobernadores que responden a otras agrupaciones políticas. Ni siquiera La Paz tiene la gobernación en el MAS tiene Oruro, el MAS tiene la gobernación de Cochabamba, ¿no? Pero las otras gobernaciones, está el caso de Tarija, por ejemplo, Pando, Beni, no tienen una representación política, ¿no?, del movimiento al socialismo como para decir, bueno, son afines al MAS y ellos están respaldando lo que dice el gobierno. En absoluto, el Consejo Nacional de Autonomías ha definido apoyar y respaldar esa decisión de reprogramación del censo, no es que se suspende de manera indefinida. Lo segundo, cuando el gobierno también convoca, ¿no?, a los 9 alcaldes de las ciudades capitales, más la ciudad del Alto, de donde yo soy, también pues define, ¿no?, y confirman la reprogramación del censo. Previamente había escenarios de discurso, estrictamente discurso político, y hablaban de compensación económica, por algo irracional, ¿no?, cuando ni siquiera se acuerdan las reglas del juego de lo que va a significar la etapa post-censal, pues ya se ingresan con discursos estrictamente políticos, innecesarios en un proceso censal que debería favorecernos absolutamente a todos. Pero en lo tercero, que me parece más importante, ¿quiénes son los que sostienen el debate técnico? Claro, cuando se escucha alguna autoridad política no referirse a la consulta censal, lo hace por supuesto también con esos elementos, ¿no?, característicos políticos, sean de izquierda, de derecha, centroconservadores. Están también en su derecho, por supuesto, pero ¿quiénes son las autoridades legítimas para hablar en términos técnicos del censo? Nuestras universidades.
¿no? Y cuando el sistema de la Universidad Boliviana, ¿no?, coincide en la reprogramación del censo, entonces se deslegitima el discurso estrictamente político del censo. Si hasta la propia universidad en el país coincide en la reprogramación, lo demás es estrictamente político. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuáles son los argumentos específicos sobre la postergación del censo? Y es que ese proceso de actualización cartográfica estadística, ¿no?, y esto lo han confirmado por supuesto autoridades, ya se ha finalizado en su primera fase en los municipios de Cobija, Trinidad, Oruro y Potosí, ¿no? Se está en pleno proceso en los municipios de Riberalta y Santa Cruz de la Sierra. Ahora la universidad se suma a aquello, pero ¿cuál es la respuesta a esta decisión consensuada de la postergación del censo? Un paro en Santa Cruz, ¿no?, donde prácticamente ya se advierte que el gobernador y el grupo de pronto de representantes, dirigentes, actores políticos están solos, porque el propio alcalde de la ciudad capital, del municipio de Santa Cruz de la Sierra, le da la espalda a esta medida, ¿no? El rector en un momento ha dudado en apoyar el paro, pero quieren ir a esta medida. De hecho, cuando Santa Cruz en este momento tiene más de 1,000 familias afectadas producto de un incendio donde más de 1,000 gremialistas están afectados por ello. Inclusive tanto el municipio como las autoridades del gobierno nacional han garantizado no solamente la reconstrucción del mercado, sino las facilidades de crédito en cuanto al pago a las que están pues sujetadas también estas familias. Por ello, creo que todavía insistir en un paro siendo indolentes, no siendo empáticos con quienes viven del día a día, del proceso de reactivación, reconstrucción económica desde la economía informal, es insistir en una medida estrictamente política. Ahora, la decisión eminentemente técnica, eso nos lo han dicho las autoridades, porque son las competentes. Cuando se escucha decir vamos a un censo departamental, es ingresar en una inconstitucionalidad. La competencia tanto privativa del censo oficial como exclusiva del levantamiento estadístico y validación de resultados es del nivel central del Estado. Los gobiernos subnacionales lo que pueden realizar en razón de su competencia autonómica son encuestas departamentales y municipales. Esa es la permisibilidad que la Constitución pues así les permite, pero no somos los únicos, José Luis, que estamos postergando el censo. 12 países en la región ya han postergado el censo por diferentes razones. 3 de ellos, ¿no?, han inclusive postergado por 2 ocasiones sus censos de población y vivienda: Brasil, Panamá y Chile. En el caso del Brasil, su Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, lo que para nosotros es el INE, confirma la postergación. ¿Pero por qué razones? ¿No? Por un tema pandémico y presupuestario. Imaginemos si fuera un tema presupuestario en el país, genera un caos. Si solamente se utilizaría en el país que por efecto de la pandemia vamos a postergar el censo, elementos de hecho político de respuesta a aquello. ¿Por qué paraliza? ¿Por qué posterga Panamá su censo que debía realizarse en mayo del año 2024? Y es muy particular esa postergación, porque el proceso de licitación a las empresas adjudicatarias respecto a los elementos logísticos del censo, ¿no?, hay una divergencia administrativa al respecto y estaban en un tribunal de decisión, elementos judiciales a la realización del censo, ¿no? Pero además, en el caso de Chile, ¿no?, también ha decidido postergar para el año 2024 su censo, porque también, ¿no?, desean llegar con y dicen los reportes oficiales del INE, allá también se llama así, depende del ministro de Economía, con el objeto de asegurar la máxima calidad y confiabilidad a los datos. Entonces, cuando tenemos referencias internacionales, cuando 6 organismos también acompañan con una comisión de alto nivel a este proceso, entre ellos el BID, que financia, por supuesto, lo ha garantizado el presupuesto, y eso está en un decreto supremo, pero también Naciones Unidas, pues se tienen elementos sólidos en cuanto a la postergación del mismo, y creo yo ingresar en politizaciones al respecto no nos conviene. Cuando en el discurso uno advierte
¿no? El sinónimo de censo a mayor presupuesto, mayor población, mayores escaños de poder, ahí perdemos todos. El valor es inestimable de un censo de población y vivienda por los resultados cuantitativos, cualitativos que nos permiten avisorarnos en una proyección de mediano y largo plazo respecto al rediseño de políticas públicas. Ya en la fase censal seguramente durará entre 2-3 días en el país, que va a ser el 2024, pero es un decreto supremo, José Luis. Dice, los avances técnicos son óptimos y son de pronto oportunos como para adelantar el censo. Puede ser en enero, en febrero, en marzo. Es un decreto supremo, es una norma que puede modificarse porque así el órgano ejecutivo lo define, de quien depende la realización de un censo oficial. No está labrado en piedra, ni es que esta es una fecha inamovible en absoluto. Ahora, la fase post-censal, ya en ese momento se podrá debatir en lo que significará ya ese debate respecto al pacto fiscal. Pero en este momento debemos unirnos todos porque el censo se construye en consenso. Perfectamente, le agradecemos a don Israel Quino por completar ya sus criterios en torno a este segundo punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, estamos a poco de concluir y de cerrar el diálogo en Panamericana de este fin de semana. Tenemos pendiente un punto en la agenda de diálogo, simplemente en tono de reflexión, 1 minuto y medio por participación, a 2 minutos, para hacer referencia a, si se quiere, el recuento de sucesos de conflictividad que pueden activar precisamente un escenario bastante complicado en días posteriores en nuestro país, con anuncios de medidas de presión, anuncios de protesta en distintos escenarios, bloqueos, marchas, etcétera. ¿Será que llegamos a ese escenario? ¿Qué dice usted? Solamente en tono de reflexión, don José Luis Madrigal París, cerrando el programa. Sí, puede conflictuarse más el país porque son reivindicaciones, creo, justas, coherentes. Aquí no hay una conspiración ni acciones de la oposición, ni mucho menos, que reitero no tiene capacidad para la articulación de las mismas. Estamos viendo una justa demanda de las regiones porque hay un censo en una fecha oportuna para poder contar con datos que permitan una adecuada planificación de políticas públicas. Hoy no existen datos en los ministerios, es una pena, pero no hay datos por incapacidad, por falta de transparencia, y además porque el país necesita una nueva redistribución de los recursos, pero no solo los de coparticipación que ahora determina el censo, sino del global de los recursos públicos que tienen que ir a las gobernaciones y a las alcaldías para la mejor atención de nuestras vecinas y vecinos en todo el país. Ojalá que lleguemos de manera progresiva, cuando exista voluntad política, a que al menos el 50% de todos los recursos públicos estén en las regiones y se decidan en función de las necesidades. Los otros sectores, José Luis, son mineros que exigen el pago de adeudos de Guanuni, son los campesinos de Buenavista, de Pailón, de San Ramón, que piden titulación de tierra, son los ganaderos que piden que no se obstaculice el traslado del ganado para proveer de carne a los mercados, son las madres del subsidio que protestan contra el SEDEM, que les vende más caros los productos que los propios mercados, o son los cocaleros que están en contra de que se vulnere la ley y se permita la habilitación de mercados ilegales de la coca. Es decir, esta no es una conspiración política, sino un mal manejo de los conflictos, de las tensiones sociales, de las necesidades de distintos grupos y de sectores que necesitan ser atendidos a partir de una visión de mayor apertura y concertación por parte de la burocracia estatal. He escuchado con mucha preocupación que el gobierno llama a los movimientos sociales para defenderse de estas movilizaciones, o incluso hemos visto que ha sacado grupos de choque para algunas movilizaciones que son un derecho constitucional, y este no es el camino, esta no es la solución. Aquí es cuando el propio gobierno debe escuchar el discurso del vicepresidente y actuar en consecuencia, buscando la concertación, el diálogo y la paz para nuestro país, que en estos 197 aniversario es lo mejor que podría recibir nuestro pueblo. Paz y tranquilidad para trabajar, para tener mejores días. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Madrigal. ¿Qué dice el doctor Juan del Granado para cerrar el programa? Bueno, es lamentable que el rosario de conflictos se vaya incrementando, porque, claro, necesitamos los más amplios niveles
de concertación para avanzar en la atención de los problemas más de fondo que tiene el país. Sí, hay temas que tienen que ser analizados con mayor detenimiento. El problema de la tierra. El problema de la tierra es un tema que está pendiente también en la agenda democrática. El saneamiento de las tierras, la distribución de ellas, estas pugnas artificiales entre comunarios y pueblos indígenas originarios. Digo artificiales porque son creadas, no son emergentes de una real disputa de territorio existente. En fin, bueno, yo creo que la conflictualidad social se puede desbocar, se puede agravar, no solamente por las problemáticas que hemos analizado, especialmente en el primer punto, las fragilidades del modelo económico, los problemas que hacen a la subsistencia diaria de los bolivianos, sino se van a agravar si es que no se sigue avanzando respecto a una política gubernamental de diálogo y de concertación. Digo se sigue avanzando porque se han dado algunos pasos. Sí, el presidente Arce se ha reunido con los gobernadores, el presidente Arce se ha reunido con los alcaldes, ha dado algunos pasos, ojalá siga caminando en esa dirección, porque solamente en un escenario de diálogo y de concertación es que vamos a poder atender los 1001 conflictos pues que surgen cotidianamente en el país. Necesitamos diálogo y concertación política, parlamentaria, para llevar adelante los nombramientos en la estructura estatal. Necesitamos diálogo y concertación económica con el sector privado para efectivamente tener un plan integral de reactivación. Necesitamos diálogo y concertación para el censo. Sí, no deben cerrarse los gobernantes a este capítulo pendiente. Hay posibilidades de hacer un mejor censo en términos mucho más de tiempo, mucho más inmediatos. Tiene que haber un diálogo y concertación respecto a la reforma judicial. Y a partir de ello, de estos escenarios de diálogo y de concertación, seguramente se disminuirá la conflictualidad y tendremos un escenario mucho más positivo para encarar los problemas de fondo del país, entre el gobierno y la oposición, entre el Estado y la sociedad. Muchas gracias, doctor Juan del Granado. Don Israel Quino, para finalizar el programa. Gracias, José Luis. Cuando uno advierte alguna demanda social, un elemento de conflictividad de carácter nacional que reivindique, ¿no?, nacionalmente una posición, puede ahí de pronto cualificar como un elemento de conflictividad que puede traducirse en crisis, pero en este momento yo no advierto que existan estos elementos que puedan generar un detonante nacional en absoluto. El tema del censo se ha restringido regionalmente a Santa Cruz, inclusive entre el primer y el cuarto anillo, porque después de esa extensión territorial allá el pueblo trabaja, ¿no? Más allá de aquello, quizás existen conflictos mucho más pequeños, sin dejar de preocupar, por supuesto, en el tema minero, sobre estas empresas de los trabajadores de Huanuni con la metalúrgica de Vinto, el conflicto del coca, que no va a dejar de generar noticias la siguiente semana, y el mercado legal o el paralelo, ¿no? Creo que son dos. Lo de los campesinos ya se ha resuelto, ¿no? Ya han suscrito con las autoridades, entonces creo que no hay otros elementos de conflictividad mayor. La constante respecto a la atención burocrática en algunas entidades del Estado es una realidad también que hay que admitir. Más allá de aquello, no advierto otros elementos de conflictividad. Lo importante es esa posición del gobierno nacional de convocatoria a diálogo, a escenarios de concertación. Lo está haciendo muy bien, creo yo, inclusive el propio vocero presidencial, más que un vocero, el señor Jorge Richter es un superministro, porque se lo ve en diferentes escenarios de diálogo, de concertación, al lado de las autoridades locales, independientemente si son o no del mismo partido político. Eso es ponderable. Lo que la población quiere es ver a sus autoridades trabajando, no así profundizando y polarizando en estos elementos estrictamente políticos. José Luis, agradecido por la invitación, honrado de participar en este panel, a ustedes y a la audiencia en todo el país. Buen fin de semana, bendiciones en sus hogares. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Nuestra salutación, nuestro homenaje
a nuestra patria Bolivia en estos 197 años de vida independiente, de esa lucha que tuvieron nuestros próceres en contra de la colonia española, que en 1825 lograron sellar precisamente ese levantamiento contra la colonia española. Nuestro homenaje a la patria, todos hacemos patria, todos y cada uno de los bolivianos, todos los días. Ese es el compromiso también de Panamericana. Agradecemos a nuestros invitados especiales de este fin de semana, al abogado constitucionalista Israel Quino, al coordinador de Sol.bo, don José Luis Bedregal, y también al abogado y exalcalde de La Paz, el doctor Juan del Granado. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva, y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.